¿Cuál es el mandamiento más importante? Mateo 12, 28 al 34. Como introducción, mis hermanos, hace años que estamos estudiando Marcos, todavía nos faltan algunos capítulos. Hasta aquí, desde que Jesús entra a Jerusalén el Domingo de Ramos, se ha enfrentado prácticamente a todos los grupos religiosos y políticos habidos y por haber. Y todos se acercaban a Jesús con la misma estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Haciéndole una pregunta capciosa, una pregunta tramposa, para ver si se le podía estirar la lengua, como se dice, ¿verdad? Y que diga algo en contra del gobierno de Roma, de las autoridades, y así acelerar la muerte de Cristo, acelerar su crucifixión, su condena, cosa que no pudieron lograr. La primera pregunta que le hicieron, fueron los escribas. ¿Se acuerdan? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Cuando comenzó a echar del templo a los vendedores. Solo para hacer una pequeña introducción, un repaso de lo que ya vimos. Después le siguieron los fariseos y herodianos con una de las preguntas más peligrosas para ese tiempo, que era la cuestión de los impuestos. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César? A continuación, llegan los saduceos con la intención de ridiculizarle a Jesús, haciéndole una pregunta sobre la resurrección. Después de haberle contado una extraña historia de 7 hermanos que se habían casado con una mujer, que habían muerto todos, finalmente muere la mujer y la pregunta era, ¿con cuál de ellos se va a quedar la mujer? ¿Con cuál de ellos? ¿Cuál será el esposo si todos la tuvieron? Finalmente, la cuarta pregunta, hermanos, se encuentra en el texto que leeremos enseguida. Y es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿O cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Ven cómo seguía la estrategia de ellos? Haciéndoles preguntas. En 1875, Magdalena de Villador recibió la carta de amor más larga registrada hasta ahora. Los jóvenes de hoy no saben lo que es recibir una carta. Antes, nosotros sí recibíamos carta y enviábamos carta. Escrita por un poeta francés llamado Marcel de Leclerc. Lo extraño de esta carta era que lo único que la carta decía, yo te amo. Esta frase estaba repetido 1.875.000 veces en la carta. Amaba demasiado. Y para escribir la carta, él contrató un escriba, un ayudante, a quien él le dictaba la frase, yo te amo, y el escriba tenía que repetir la frase en voz alta, yo te amo, y escribía. Podíamos multiplicar por 3 y iba a salir mucho más todavía. En total, esta frase se había repetido literalmente 3.750.000 veces en la carta. 3.750.000 veces. Él pudo haberle dicho al escriba, escribe 3.750.000 veces yo te amo, pero él eligió decir frase por frase, dictar frase por frase. No sabemos cuál fue la respuesta de la mujer, ojalá que le haya dicho que sí. No sabemos, eso no dice la historia. ¿Quién sabe? No sabemos eso. Lo que sí sabemos con toda seguridad, mis hermanos, es que el verdadero amor es más que palabras, aunque lo escribamos 3.750.000 veces.
el verdadero amor, como alguien dijo, tiene una forma de cruz. Es decir, el verdadero amor nosotros lo tenemos que recibir verticalmente de Dios, para que después podamos amar genuinamente y sinceramente de forma horizontal. Por eso dije que tenía una forma de cruz. Nadie tiene la capacidad de amar como Dios quiere, a menos que Dios nos enseñe y nos dé la capacidad de amar como Él quiere que amemos. Esa es una de las cosas que vamos a aprender en el texto que nos toca hoy y vamos a leer ahora. Versículo 28 en adelante, 34, hasta 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense la palabra que se repite ahí: toda. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dice Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice Jesús: no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Saben lo que Jesús está haciendo acá? Jesús está resumiendo en dos mandamientos toda la ley. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno, dice, osaba preguntarle nada. Para mayor comprensión del texto vamos a verlo en 4 puntitos. Primero, la pregunta del escriba, verso 28. Después, la respuesta de Jesús, versículo 29 al 31. Tercer punto, el entendimiento del escriba, la respuesta de Jesús, lo que él entendió, verso 32 al 33. Y finalmente, vamos a ver la evaluación que Jesús le hace a este escriba de su condición espiritual. Así que comencemos con la primera. La pregunta del escriba. Recordemos, mis hermanos, que el día donde se le hizo esta pregunta a Jesús sigue siendo martes santo, 3 días antes de su crucifixión. Este día fue el día de las preguntas difíciles para Jesús, pero Él salió victorioso en todas las preguntas. Como dijo alguien, Jesús no tiene preguntas, Jesús solo tiene respuestas. Los humanos lo que somos, los que tenemos muchas preguntas. Pero este hombre parece tener un interés genuino en las enseñanzas de Jesús. Dice el verso 28, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Y acá hay una idea interesante detrás del texto. Dice que la idea es que él vio cómo Jesús respondió con brillantez, con excelencia, con sabiduría. Eso es lo que significa esta frase aquí, respondiendo, que él vio que Jesús le respondió bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y recordemos que los escribas eran los teólogos y los intérpretes de la ley de la época. Si nosotros queríamos saber lo que significaba un texto, o la gente se acercaba a un escriba, se acercaba a un fariseo
y ellos lo interpretaban. Casi todos pertenecían a la secta de los fariseos, así como el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo fue fariseo y sabemos lo que él sabía, el título que ostentaba como fariseo. Ellos pasaban su vida estudiando cada uno de los mandamientos del Antiguo Testamento en su intento de cumplir detalladamente cada mandamiento. Y para eso ellos habían subdividido cada mandamiento en otro conjunto de mandamientos, hasta llegar a 613 mandamientos. ¡Wow! Si los 10 no pudieron cumplir. 248 positivos, es decir, no matarás, no hurtarás, no. Esos son los negativos, digo. Y los positivos, harás tal cosa, tal cosa. 248 positivos y 365 negativos. Una prohibición por cada año, por cada día del año. 365. Ahí sumando 613. Y no contento con esto, ellos discutían entre sí cuál de los 613 mandamientos era el más importante. ¿Cómo nosotros queremos complicar las cosas, verdad? Dios había dado menos, pero ellos pusieron más. Definitivamente hay mandamientos, mis hermanos, más importantes que otros. ¿Está bien? Hay mandamientos más importantes que otros. Jesús mismo le había dicho a los fariseos en uno de los textos: ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante, que es la justicia y la misericordia. Ahí podemos ver que Jesús mismo estaba valorando más unos mandamientos que otros. Pero en el mismo texto Él dice, todos debemos cumplirlos. No porque sean menos, no lo vamos a cumplir, pero no lo invirtamos. Ellos cumplían los más facilitos, pero la justicia y la misericordia dejaban a un lado. De manera que esta escriba que se acerca a Jesús, está preguntando: Señor, ¿cuál es el mandamiento supremo? El rey de los mandamientos. El más fundamental de todos, o el mandamiento que soporta a todos los demás. ¿Cuál es ese mandamiento, Señor? Esta pregunta, mis hermanos, es importantísima, cuya respuesta necesitamos conocer nosotros mismos también. Mientras los demás que se habían acercado a Jesús hacían preguntas casi sin importancia y con mala intención, este hombre está preguntando algo crucial. Era la primera pregunta inteligente del día y lo que valía realmente la pena. Maestro, si yo quisiera agradar a Dios, es como que él dijera esto: ¿qué mandamiento debería poner al tope de mis prioridades? ¿Qué mandamiento debería estar en el número 1 de mis prioridades? Y esto nos lleva a la respuesta de Jesús, que es nuestro segundo punto. Jesús responde, versículo 29. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús cita Deuteronomio, capítulo 6, si no me equivoco, desde el 3 al 5. Jesús citaba la Biblia. Cuando Él decía algo, citaba la Biblia. La Biblia de Jesús era los 5 libros de Moisés. Este texto que Jesús cita era conocido como el Shema. Era una especie de credo que todo judío piadoso decía o debía recitar por la mañana y la tarde. Era como una oración
que el judío piadoso tenía que recitar a la mañana y a la tarde. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y este es, mis hermanos, es una de las doctrinas fundamentales de la fe. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios como nuestro Dios. Él es el único soberano. Él no necesita de nadie para su existencia, ni para su felicidad. Él no nos necesita para su existencia ni para su felicidad. Él es perfecto en todo lo que hace. Nunca se ha equivocado ni nunca se equivocará. ¿Y qué seguridad nos da eso, mis hermanos? ¿Qué seguridad nos da eso como cristianos, como hijos suyos? Él es perfectamente justo, perfectamente santo y perfectamente bueno. Por lo tanto, mis hermanos, Él es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra confianza. Él es digno. Por eso es una ofensa, por eso es un pecado dudar de Dios y dudar de sus buenas intenciones cuando hace las cosas, a pesar de que a nosotros no nos guste. Es por eso que no puede haber otro mandamiento más importante que amarlo solo a Él. Mis hermanos, si aquí nosotros no nos aplazamos, si en este mandamiento nos aplazamos en todos los demás mandamientos, porque este es el mandamiento que soporta todos los mandamientos hacia atrás o desde atrás. Este amor a Dios es la marca que distingue a un verdadero creyente de un falso creyente. El creyente verdadero ama a Dios. Alguien que va a la iglesia, que diezma, que ofrenda, que ora antes de comer, que lee su Biblia, pero no ama a Dios, es un pobre legalista que trata de agradarle a Dios por sus propios medios. Y un cristiano verdadero es alguien que ama a Dios, involucrando todo su ser, como dice el texto, amar a Dios con la mente, con el corazón y con todas nuestras fuerzas. El amor del que se habla aquí involucra, mis hermanos, todo lo que somos, y es una decisión de la voluntad y la determinación de entregarse por Él hasta la muerte si es necesario. Él es el único por el cual vale la pena morir. Él es el único que nos pide todo, porque Él nos dio todo. Él no nos dio 99,9% de su vida. Él lo dio 100%, y es por eso que Él nos pide lo mismo. Un ejemplo de este tipo de amor, mis hermanos, es el que los casados, que estamos aquí presentes, estamos llamados a tener hacia nuestra esposa. Escuchen bien. Todos los casados un día tomamos la decisión de hacer que esa mujer que está a nuestro lado sea nuestra esposa. Y dedicarnos exclusivamente a esa mujer como esposa. Y es en ese momento, en lo que respecta al matrimonio, todas las demás mujeres desaparecieron de nuestro radar. Ese es el tipo de amor. Un ejemplo del amor que debemos tener a Dios. Es un amor exclusivo. Acá no existe, en este concepto de amor verdadero no existe el inclusivismo. No es inclusivo, esto es exclusivo.
Porque la intimidad que compartimos con nuestra esposa, no podemos hacerlo con nadie más, porque eso sería adulterio. Eso sería pecado. Obviamente debemos amar a todas las hermanas, pero no con ese tipo de amor. Somos llamados a amar a nuestra esposa de una forma exclusiva, y es ese tipo de amor que Dios exige de nosotros. Tu amor hacia mí, dice Dios, tiene que ser exclusivo. Ningún amor tiene que estar compitiendo con el amor mío. Así como no debería ningún amor estar compitiendo con el amor de tu esposa o de tu esposo. De la misma forma, pero de una manera infinitamente superior, debemos amar a Dios, así como amamos a nuestra esposa. Porque tenemos que ser sinceros, mis hermanos. A veces no amamos a nuestra esposa como deberíamos amarles. Por eso, a pesar de que nos sirve como ejemplo, debemos decir que es ese tipo de amor, pero infinitamente superior a lo que debemos tener a Dios. Todo el corazón, toda el alma. De ahí la insistencia del texto en la palabra todo. ¿Se dan cuenta? Todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas. El Dios de la Biblia no puede recibir menos que eso. Con Él es todo o nada. Es un amor exclusivo. Sabemos que nuestra obediencia, mis hermanos, no es perfecta, eso lo sabemos. Y nunca va a ser perfecta de este lado del cielo, pero en lo que vamos obedeciendo, en lo que vamos creciendo, estamos obedeciendo a Dios de una forma sincera y genuina. Acuérdense lo que Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice amar a Dios de lengua para afuera, de labios para afuera. No dice el texto el que ofrenda más grande, ese es el que me ama. No dice el que ayuda más a los pobres, ese es el que me ama. Entonces, Cristiano Ronaldo y Messi, un montón de jugadores que tienen una fundación que ayudan a los pobres, demasiado aman a Dios. Pero no. Sin embargo, ellos no obedecen los mandamientos de Dios. La prueba de nuestro amor es la obediencia a sus mandamientos según Juan 14:21. Es por eso que en esta pequeña iglesia, mis hermanos, queremos mantener la centralidad de la exposición de las Escrituras, porque si no entendemos quién es Dios, no podremos amarle ni adorarle de la forma correcta. Y créanme hermano, hay por ahí muchas personas que aman a Dios y adoran a Dios a su manera, a su forma. Y eso no funciona con Dios. Dios estableció cómo debemos amarle. Él es un Dios que dijo, yo voy a poner las reglas, yo voy a poner las formas de cómo tengo que ser amado, de cómo tengo que ser adorado, no a tu forma, no a tu criterio. Yo amo a Dios, dicen las personas. Yo amo a Dios a mi manera, yo le sirvo a Dios a mi manera. Y se van a encontrar con una horrible sorpresa en el fin de sus días, en el día del juicio. No estaban sirviendo al verdadero Dios, sino al Dios que ellos hicieron en su propia ignorancia. En resumen, por medio de este mandamiento, el Señor nos está diciendo, dedícame a mí todas tus fuerzas, lo mejor de tus emociones, todo tu ser debe ser
para la gloria de Dios. Tus trabajos, tus emociones, lo mejor de ti. Este es el mandamiento que debemos colocar al tope de nuestras prioridades. Pero hay otro mandamiento, mi hermano, que está colgando ahí por el primero. Y no puede ir separado al amor de Dios. Dios es sabio, mis hermanos. Porque Él pudo haber dejado esto así y nosotros tranquilamente podemos decir, yo amo a Dios, ¿quién me va a discutir? Entonces Dios dice, yo quiero una prueba. Yo quiero una prueba. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por eso hoy estábamos diciendo de que el amor es vertical y es horizontal. Tiene que ser vertical primero para que después tengamos la capacidad de amar horizontalmente. Ahora, es importante señalar que aquí el texto no enseña que nos amemos nosotros primero, para que después tengamos la capacidad de amar a otros. Esto es lo que enseñan por ahí en la charla de autoestima, en la escuela. Miren lo que dice el texto. Centrémonos en el texto. ¿Qué dice el texto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, primero ámate a ti mismo y después vas a amar a los demás. El problema, mis hermanos, el problema nuestro, el problema de la gente, no es que no se aman a sí mismos, sino que demasiado se aman. Tu problema y mi problema no es que no nos amamos a nosotros mismos, demasiado nos amamos. Ese es el problema. Debemos amarnos para poder amar a los demás, dicen los psicólogos, los expertos. Y suena muy lógico. Yo mucho tiempo creí eso. Pero no es bíblico. No todo lo que suena bien es bíblico. ¿Cómo encajamos? Si esto fuera así, ¿cómo encajamos con esas palabras de Jesús? Toma tu cruz y niégate a ti mismo. Entonces, el texto, y vuelvan a mirar ahí, el texto está asumiendo que nosotros ya nos amamos demasiado. El texto no necesita decirte que te amas demasiado porque el texto asume que tú te amas demasiado. Por eso te dice, ama al otro como tú te amas. Está potente, como diría mi hermano Jonathan. Nosotros nos cuidamos. La mayoría de nosotros nos cuidamos. Nosotros casi nos adoramos. Compramos lo mejor. Prueben, hagan una prueba. Vayan a comprar ropa para ustedes y para alguien más. Y yo estoy seguro que ustedes se van a comprar el mejor. Y vamos a comprarle un baratito al vecino. ¿No hemos hecho eso en alguna ocasión? Este mejor para mí y este para dar a alguien. Porque ya no me gusta. No es digno de mí esa ropa ya. Compramos lo mejor para nosotros. No nos duele gastar por nosotros mismos, ¿cierto? Pero cuando se trata de otro ya pensamos un poco dos veces. Para mi pantalón que sea Wrangler, para el vecino que sea, ¿cómo la marca?
Y es con esa misma clase de amor es que debemos amar a los demás, hermanos. Y eso es lo que el texto nos está diciendo. Yo no estoy diciendo que todos aquí estamos cumpliendo con eso. El texto está diciendo eso y está muy difícil de cumplir. ¿Qué vamos a hacer con esto? Los dos primeros mandamientos nos está diciendo algo que nos cuesta un montón hacer. Todo el empeño, toda la energía, toda la creatividad que ponemos para nuestras necesidades, incluyendo también a nuestros enemigos, tenemos que hacer lo mismo. Si amas solamente, dijo Jesús, si amas solamente a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Aún hasta los no creyentes hacen eso, dice Jesús. Ven cómo Jesús eleva el criterio del amor verdadero hacia arriba y nos cuesta y se va escapando de nuestra posibilidad. ¿Amas a la gente? Sí. Ahora ama a tu enemigo. No, mi enemigo no. Y es ahí donde nos damos cuenta que nos aplazamos en esa materia. Ahora, en el contexto que Jesús estaba hablando, el contexto era netamente judío. Y ustedes sabían, mis hermanos, que los judíos le tenían como prójimo solo al otro judío. Ellos entendían prójimo como al compatriota, no a alguien fuera de su círculo. Es por eso que Jesús tuvo que contar la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola Jesús dice que el concepto de prójimo aplica aún a tus enemigos y aplica aún a la gente que odias o que te odia. Entonces ya vimos la pregunta del escriba y la respuesta de Jesús. Ahora veremos brevemente el tercer punto, que es el entendimiento del escriba. ¿Cómo respondió el escriba? Dice verso 32. Bien, maestro, has dicho, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, toda tu alma y todas tus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Era evidente, mis hermanos, al mirar el texto, es evidente que este hombre, aunque en el relato de Mateo 22 dice que él también se había acercado a Jesús con una mala intención para hacerle esta pregunta, para tentarle, dice el texto de Mateo 22, pero aparentemente a esta altura, después de haber escuchado a Jesús, su actitud había mejorado, había cambiado. Él ya había llegado a la conclusión correcta de que nuestra relación no se basa en rituales ni ceremonias. Porque él dijo, es más que holocaustos y sacrificios. Sino que el tema de la adoración a Dios es un asunto del corazón, no de ritos, no de reglas, ceremonias. Dios pide mucho más de nosotros que una simple fachada de piedad. Dios pide mucho más de nosotros que una simple decencia. Se pueden hacer muchas cosas externas, como cantar, venir a la iglesia, ofrendar, etc., y no amar a Dios. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. Le pasó a los fariseos. Atendían tanto, eran tan celosos, entre comillas, por los mandamientos. Trataban de cumplirlos uno por uno, pero ellos no amaban a Dios. Se pueden hacer esas cosas sin amar a Dios. Versículo 34. Esto nos lleva al último punto, que es la evaluación que hace Jesús de este fariseo.
Jesús entonces, viendo que había respondido bien, sabiamente le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Este hombre, mis hermanos, había llegado a la comprensión correcta del mandamiento, pero no era suficiente. ¿Por qué no era suficiente? Jesús le dijo: estás cerca, pero no es suficiente. Entendiste, pero no es suficiente. ¿Cuántos saben que solo saber que una medicina es buena no es suficiente? Hay que tomarlo, hay que beberlo, hay que aplicarlo. Este fariseo ya sabía lo que era verdad, ya sabía cuál era el mandamiento más importante, pero eso solamente lo estaba acercando al reino, no todavía haciéndole parte, porque saber solamente no te hace parte del reino de Dios. Es a través del saber, pero no solamente el saber. ¿Cuánta gente como Judas que estuvo cerca de Jesús, que estaba cerca de Jesús, terminó en el infierno? Este hombre necesitaba entender que era imposible entrar al reino a través de reglas y regulaciones. Y es algo que nosotros necesitamos también entender. Nadie entrará al reino de Dios por haber cumplido ciertos mandamientos, porque lo que pide Dios de nosotros es el cumplimiento perfecto, 100%. Y es algo que no podemos hacer. Este hombre necesitaba entender que era imposible entrar al reino a través de reglas y regulaciones, porque nadie puede obedecer los dos mandamientos más importantes. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí hemos podido cumplir estos dos mandamientos. ¿Alguna vez cumpliste por lo menos 15 minutos estos dos mandamientos? 5 minutos. ¿O 1 minuto? No. Ninguno de los que estamos aquí, mis hermanos, pudimos ni podremos cumplir estos dos mandamientos más importantes. Es mucho más fácil hacer rituales. Por eso hay mucha gente elige el camino de la religión. Porque le dice: tenés que caminar cuántos kilómetros, andar de rodillas, hacer esto, hacer aquello. Esto es mucho más fácil hacer ritos que amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, la razón por la que Jesús tenía que morir en la cruz 3 días después de esta conversación fue precisamente que nadie puede obedecer estos dos mandamientos. Nadie puede obedecer. Ninguno de nosotros hemos podido amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos, en ningún momento de nuestra vida. Eso significa que hemos violado sistemáticamente toda nuestra vida estos dos mandamientos. Porque al no poder amar a Dios, tampoco pudimos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y fue por eso, mis hermanos, que Jesús tuvo que morir 3 días después de esta conversación. Y es aquí donde entran las buenas noticias del Evangelio. Es aquí donde entra el Evangelio, la buena noticia. Cristo cumplió por nosotros todos los mandamientos y requerimientos de Dios hacia nosotros. Y si Dios no hubiera hecho eso, ninguno de nosotros pudiéramos haber hecho tal cosa. Cristo cumplió por ti y por mí estos dos mandamientos más importantes. Ahora nosotros en Cristo
esa justicia de Cristo también es nuestra. Ahora, no vamos a decir, Cristo ya cumplió todos esos mandamientos, y no me voy a esforzar para amar a Dios, no me voy a esforzar para amar al prójimo. No, ahora sí tenés la verdadera fuerza, ahora sí tenés el poder para hacer lo que no pudiste hacer antes de Cristo. A través del Espíritu Santo, nosotros podemos crecer en obediencia y en amor a Dios, y podemos practicar el amor a nuestro prójimo. Pero antes no. No lo vamos a hacer perfectamente. No lo vamos a poder hacer. Pero Cristo ya, ¿cómo se dice?, suplió esa necesidad por nosotros. Y es por eso que nosotros somos cristianos, y es por eso que nosotros terminaremos en el cielo, por gracia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Esa justicia perfecta que Cristo ganó en la cruz, hoy está en nuestra cuenta. Está en tu cuenta en el cielo. Y en el día del juicio serás absuelto de toda culpa, de toda pena, de toda condena, porque Cristo te salvó. Cristo pagó tu deuda. Y si eso todavía no pasó contigo, siempre presumimos que podría haber gente en nuestro medio que todavía no es salvo, a pesar de que parezca salvo. Entonces, siempre llamamos al arrepentimiento y damos la oportunidad de que se arrepienta. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos, vamos a orar. Soberano Dios nuestro, te damos gracias una vez más por tu sacrificio a nuestro favor. Vamos repitiendo esto, mi Señor, todos los domingos, y necesitamos recordar esto todos los días de nuestra vida. Tú has cumplido, tú has suplido la demanda de Dios Padre que requería de cada uno de nosotros y que no podíamos cumplirlo, Señor. Tú has llevado a cabo esa obediencia por nosotros. Esa es la gracia, esa es tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora tenemos la fuerza de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a practicar tus mandamientos, porque ahora sí tenemos la capacidad de cumplir con tu ayuda. Bendecimos tu nombre y bendecimos a nuestros hermanos que están presentes. Gracias, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias por regenerarnos. Gracias porque nos estás llevando de la mano hacia una mayor madurez, hacia una mayor comprensión de lo que tú hiciste por nosotros. Tu palabra, Señor, es como una fuente inagotable de sabiduría que no nos va a alcanzar la vida entera para descubrirlo. Mientras tanto, lo vamos intentando todos los domingos, todos los días de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.